Salmos capítulo 91, por favor, en sus Biblias. Voy a dar lectura, usted me sigue con su vista, por favor. Salmos capítulo 91. Cuando lo tengan, pueden decir amén. De esa manera sé que ya están listos y puedo comenzar a leer ahí. Dice en Salmos capítulo 91, versículo 1: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que bendiga su palabra en esta mañana. Padre celestial, Señor, cada vez que leemos tu palabra, Dios, nuestra alma Señor, se regocija, pero a la misma vez también nuestra alma, Señor, se compunge. Señor, al leer esas palabras que hemos leído, este capítulo 91 y al meditar en lo que dice ahí, Señor, son palabras de vida, palabras espirituales que llegan, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y cuando eso pasa, Señor, no podemos hacer nada más de que, Señor, decirte: Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Señor, bendíceme. Y entendemos, Dios, que nuestra condición de seres humanos es limitada. Y es la vida del hombre, la vida del ser humano es corta y muy delicada, Señor. Y simplemente, Señor, al pensar en eso tenemos que acudir a ti, Señor. Tenemos que agarrarnos de tus alas, acobijarnos con tu presencia y ponernos bajo la sombra de tus alas, Dios. Porque, Señor, somos frágiles y somos sensitivos, Señor, a la vida, a las circunstancias que pasan en la vida, a las enfermedades, y aún, Señor, a los desánimos.
Pero tu palabra nos conforta, tu palabra nos da vida, tu palabra nos guía hacia dónde debemos de ir. Y al final de todo, Señor, podemos decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y Señor, que la palabra de Dios nos conforte, que la palabra de Dios nos anime, que la palabra de Dios, Señor, nos levante, que la palabra de Dios nos guíe. Pedimos, Señor, que haga su obra en esta mañana a través de la enseñanza que estaremos dando de estos versículos que hemos leído. Y sea, Señor, el tiempo que usemos en esta mañana, que sea para, Señor, confortar nuestro corazón y confortar nuestra alma. Y que veamos en esta mañana, Señor, que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que está ahí para nosotros cuando más lo necesitamos en la vida. Y que nos agarremos de ti. Y que siempre, Señor, confiemos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmos capítulo 91, hermanos, no voy a durar mucho dando un poco de contexto aquí, de introducción para lo que voy a enseñar. Pero el Salmo 91 es uno de los salmos más concurridos, más leídos, más recitados, hermanos, cuando un cristiano está en necesidad. Cuando llegan aquellos momentos en nuestra vida, cuando, hermanos, llegamos a realizar, escúcheme, que necesitamos a Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. El ser humano tiene una parte débil, y esa parte débil es su alma. Son las emociones, son los sentimientos que existen dentro del cuerpo de un ser humano. El Señor, Dios nos creó a nosotros conforme a su imagen. Dice ya en la Biblia que Él creó al hombre conforme a su imagen. Tenemos que entender que Dios, tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén, hermanos. Pero Dios creó al hombre también conforme a su imagen. Esto quiere decir que el hombre fue creado con espíritu, con alma y con cuerpo. Amén. Cuando un ser humano muere, el cuerpo va a la tierra, porque Dios le dijo a Adán, del polvo eres, y al polvo ¿qué? Y al polvo volverás. Pero también el espíritu que Dios dio de vida, dice la Biblia que cuando Dios formó a Adán, puso en él, sopló en él aliento de ¿qué? Aliento de vida, le dio espíritu de vida. Dice la Biblia que cuando alguien muere, el cuerpo va a la tierra, pero el espíritu va a aquel que lo dio. Amén. El espíritu de vida, el aliento de vida, el oxígeno que usted y yo tenemos, el aliento, el oxígeno, ese vuelve a Dios, porque Dios lo dio. Y Dios da la vida, hermanos, y Dios la puede quitar. Lo voy a repetir, Dios da la vida, Dios la puede quitar. Solamente Dios debe quitar la vida, nadie más debe quitar la vida. Porque Dios tiene solamente la autoridad para dar vida o quitar vida. Cuando Adán fue creado, Dios le dio el aliento de vida. Cuando Adán murió, su cuerpo fue a la tierra y el espíritu volvió al que se lo dio, a su creador. Pero luego tenemos el alma. Dice la Biblia que el alma que pecare, ¿esa qué? Esa morirá. Vemos a través de la Biblia, hermanos, que el cuerpo es puesto en la tierra o sepultado, el espíritu vuelve a Dios, pero el alma de una persona no muere. No muere físicamente, lo que muere físicamente es el cuerpo. Ni siquiera el espíritu muere físicamente. Dios lo recoge solamente. Pero hay algo que es eterno, se llama el alma. Y la Biblia habla mucho acerca del alma. Dios le dijo a aquel rico necio, le dijo: necio, hoy vienen a pedirte ¿qué? Tu alma y lo que has provisto. ¿Qué dice la Biblia? ¿De quién será? Cristo habló del alma, refiriéndose también al infierno. Tenemos la historia del rico y Lázaro. Dice que el rico, ¿verdad?, fue al seno de Abraham.
Ahora el seno de Abraham es traducido el paraíso. Y sabemos que el paraíso está en el tercer cielo. Y el tercer cielo es donde mora Dios. Amén, hermanos. Ahora cuando una persona muere, va al paraíso. Va al cielo. Antes de Cristo se le llamaba y decía que iban al seno de Abraham. Pero cuando Cristo, hermanos, resucitó, cuando murió y fue, hermanos, a lo más profundo, dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ahora Pablo dijo, ausente al cuerpo, pero presente a quién, hermanos. No los escucho, presente a quién. Presente al Señor. Cuando un cristiano muere en Cristo, hermanos, su cuerpo va a la sepultura, su espíritu Dios lo recoge, pero el alma de ese cristiano, hermanos, ahora va con el Señor para siempre. No entendemos todo respecto al cielo. Lo único que sabemos, hermanos, por las promesas que Dios nos ha dado, es que cuando uno muere en Cristo, hermanos, uno va con el Señor. Ausentes al cuerpo y presentes a quién? Al Señor. Cada cristiano que ha aceptado a Cristo debe tener la seguridad que el día que muera va a ir a la presencia de Dios. Y si estamos en la presencia de Dios, allá estamos bien. Amén, hermanos. El mejor lugar para que habite un alma que ha sido regenerada, un alma que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Y cada ser humano que ha creído en Cristo ha sido redimido por Cristo, hermanos. Y ese cristiano tiene la seguridad que un día va a pasar la eternidad con el Señor. Pero el alma de aquel que rechaza a Jesucristo, como lo hizo aquel hombre rico, y no porque era rico, sino porque decidió no darle a Cristo su lugar, porque prefirió sus placeres, vivir la vida como él quiso y excluir a Dios de su vida. Y eso fue lo que le excluyó a él de la presencia de Dios. No era que era rico, ¿verdad? Tanto como un rico como un pobre, si se arrepiente y que en Cristo va al cielo. Amén. Digo, para que no esté pensando usted que los ricos van al infierno. No, cualquier persona que acepte a Cristo, sea rico, sea pobre, acepta a Cristo, cree en Cristo, tiene la oportunidad de ir al cielo. Y cualquier persona, sea rica o sea pobre, y rechaza a Cristo, tendrá su lugar destinado, como la Biblia ya lo ha destinado, allá en el lugar que dice la Biblia que es fuego, que arde con fuego y azufre. Ahora, vemos que Dios, ¿verdad?, da la oportunidad a cada quien para que tome su decisión mientras está en vida. Porque Dios es justo, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero tenemos aquí en el Salmos capítulo 91 un salmo, hermano, que es muy concurrido, es muy recitado cuando un cristiano está en tiempo de necesidad. El Salmo 91 en la Biblia ha sido un punto de apoyo para muchos a lo largo de los siglos en tiempos de necesidad. Desde el tiempo de la antigüedad, este salmo era usado por aquellos hermanos que conocían la Escritura cuando estaban en un tiempo de necesidad. Yo creo que todos nosotros en algún tiempo de nuestra vida, hermanos, vamos a necesitar, hermanos, recitar y leer salmos como el Salmo 91. A mí me encanta el Salmo 91, pero no lo podemos entender. No lo podremos entender hasta que nosotros personalmente estemos en una situación. Yo experimenté este Salmo 91 cuando mi papá falleció. Y luego cuando mi mamá falleció. Y yo antes lo quería entender, no lo entendía, hasta que ya yo lo experimenté. Y ahora cada vez que lo leo, hermanos, entiendo realmente el mensaje que trae el Salmo 91. Si usted un día se siente en necesidad y está en desánimo o está pasando por una situación, lea Salmos 91. Y ahorita voy a ir versículo por versículo
No, hermanos, voy a dar una explicación versículo por versículo y de acuerdo a mis notas que tengo aquí, solo le voy a estar leyendo mucho de lo que escribí, hermanos. Quiero hacerlo de esa manera para poderle dar una explicación, hermanos, bien centrada en cada versículo. Y lo voy a hacer de esa manera para no desviarme, porque quiero dar la explicación, hermanos, exacta de cada versículo. Y solamente a través de una nota se puede hacer así, si no, es muy difícil quedarse y explicar cada versículo y enseñar exactamente, hermanos, el punto de cada versículo. Porque es un salmo, hermanos, muy importante. Es un salmo muy importante, como el Salmo 23 también. Voy a estar predicando los siguientes 3 domingos, creo, acerca de unos salmos aquí. Voy a hablar también, ¿verdad?, pronto del salmo que dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Qué importante es, hermanos, que nosotros vayamos a las escrituras cuando estamos en un tiempo de necesidad en nuestra vida personal. No acurra al internet, no acurra a un video de YouTube, acurra a la Biblia. Vaya a la Biblia, porque Dios sí lo comprende, Dios sí le entiende a usted, Dios sabe por lo que usted y yo pasamos todo el tiempo. Y más, hermanos, cuando estamos en un punto difícil en nuestra vida. El Salmo 91 en la Biblia ha sido un punto de apoyo para muchos a lo largo de los siglos en tiempos de necesidad. Wow. Porque el Salmo 91 siempre apunta a aquel que nos sostiene. Amén. El Salmo 91, estoy dando ahorita cosas generales, ahorita voy a ir versículo por versículo. El Salmo 91 siempre apunta, fíjese lo que dice aquí la nota, apunta a aquel que nos sostiene, hermanos. En ocasiones queremos ser de bendición a una persona, hermanos, sí. Y vamos, y la verdad, no sabe uno qué decir. No salen las palabras. Y escúcheme, hermano, no hay que ser falsos, amén. Cuando no hay nada que decir, no hay que decir nada. Amén. Porque a veces, hermanos, queremos exponernos y queremos ahí nosotros, hermanos, si el Espíritu de Dios nos guía a decir algo, mejor, a lo mejor Dios nos está dirigiendo a que no digamos nada. Y a veces, hermanos, hacemos más con el silencio que con un poema. Y la Biblia usa su palabra para llevarnos a nosotros, hermanos, a entender que hay un Dios en el cielo que todo conoce, que todo sabe y que Él nos sostiene en los momentos difíciles de nuestra vida, hermanos. A lo mejor el hermano, el pastor, tu familia no te va a comprender, no te va a dar las palabras exactas que usted, mi hermano, mi hermana, necesita cuando usted necesita del apoyo. Por lo contrario, a lo mejor, en vez de recibir unas palabras de apoyo, en vez de recibir un ánimo, alguien va a venir y te va a decir: Dios te está castigando. ¡Wow! Qué terrible es eso, hermanos, cuando nosotros queremos, hermanos, dictar sentencia y justicia a una persona que de alguna manera Dios está usando algo en su vida para enseñarle algo, pero nosotros no somos las personas indicadas para tratar de corregir a una persona o dictar sentencia o juicio contra una persona, porque nosotros no sabemos por qué Dios está haciendo algo. Amén, hermanos. Pero cuando vamos, hermanos, con el espíritu de ayudar, con el espíritu de ser de bendición, aun cuando alguien ha cometido un error,
No vamos a ir ahí, pero usted conoce la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se arrepintió y el padre lo recibió. Y el padre hizo una gran fiesta porque estaba contento, porque aquel que se había perdido era encontrado de nuevo. Amén, hermanos. Y ahí vemos la actitud que debe haber de nosotros hacia los demás, hermanos. Cuando alguien está en una necesidad, o aun cuando alguien ha fallado y ocupa restauración. Pero si usted va a esa historia de referencia del hijo pródigo, usted ve la actitud del hermano mayor. Que él no se gozó cuando su hermano fue rescatado. Que él se molestó porque le dieron la atención necesaria a esa persona que había fallado, pero que se había arrepentido y que ahora había vuelto al hogar. Hay un canto que me encanta, que se cantaba mucho aquí y allá, pero ya no. Y ojalá que alguien lo cante un día. Se llama Cuando vuelvas a casa. ¿Alguien recuerda ese canto? Levante su mano. Bien poquitos, nomás los fieles. Es una broma. Pero ese canto me gusta porque dice: cuando vuelvas a casa con los brazos abiertos, ¿qué? Dios te estará esperando. Si nadie lo canta, yo lo voy a cantar. Me voy a levantar de solista ya, hermano. Por necesidad, por eso, ¿verdad? El Salmo 91 siempre apunta a aquel que nos sostiene en los momentos difíciles. Amén, hermanos. El Salmo 91 es una expresión poética, escuche, de confianza y protección divina. Lo voy a repetir. El Salmo 91 es una expresión poética de confianza y protección divina. No estamos seguros quién escribió el Salmo 91. No fue David, ¿ok? Pensamos que fue David, pero no. Se cree que fue Moisés. Y se cree que, ¿verdad? Que Moisés, cuando escribió el Salmo 91, que es un salmo, un cántico, se llama el Cántico de Moisés. Se cree que Moisés lo escribió, hermanos, como un testimonio de lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, con Moisés y con el pueblo de Israel, desde que ellos fueron, hermanos, sacados de Egipto y estuvieron en el desierto por tantos años. Y es una forma de expresión de cómo Dios los cuidó, una forma de expresión, hermanos, de la protección divina de Dios y de la confianza que ellos, hermanos, tuvieron hacia su Dios por todo lo que Dios hizo. Y en los versículos que vienen vamos a mirar eso. Habla de la pestilencia, habla de las plagas. ¿Usted se acuerda cuando Dios le dijo a Faraón: déjame pueblo ir? Amén. Y Faraón dijo: no. Se puso berrinchudo el Señor y no dejó ir al pueblo. Y Dios trajo plagas, ¿verdad que sí? Y Dios trajo tantas cosas y de pestilencias y plagas. Y en el peregrinaje también, hermano, en ocasiones Dios castigó al pueblo de Israel. ¿Recuerda cuando envió serpientes? ¿Recuerda? ¿Se acuerda de aquella ocasión cuando hubo mortandad en el pueblo? Amén. Y Moisés estaba, hermanos, recordando de todo lo que había sucedido en el peregrinaje de él y el pueblo de Israel, hermanos. Pero a la misma vez, hermanos, estaba poniendo su confianza en aquel Dios que los libró, en aquel Dios que los sacó adelante. Salmo 91 es una expresión poética de confianza y protección divina. Y a lo largo de estos 16 versículos, hermanos, se destacan temas como el refugio de Dios, la seguridad bajo su amparo. Y queremos ver de una manera bien rápida, hermanos, versículo por versículo, y darle una corta y sencilla explicación de lo que el Salmo 91 es. Dice en el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El primer versículo, hermanos, establece la condición para experimentar la protección de Dios.
en esa frase que dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar no es simplemente un acto pasajero, sino un estilo de vida. Dice la palabra de Dios aquí, el que habita. No es algo que pasa, es algo que se queda, es algo permanente. Por ejemplo, usted vive en su casa y usted ahí habita permanente. Ahí es su residencia. Pero usted va de vacaciones a un lugar y renta una cabina o renta un hotel y solamente lo renta por 1 o 2 o 3 noches porque ya no hay dinero para más. Amén. Porque, bueno, esa es una, pero aparte porque usted va de paso. Pero cuando llega a casa, esa es su morada. Usted ahí vive, usted ahí habita. Dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El versículo aquí establece la condición para experimentar la protección de Dios. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén, hermanos. Una persona que está con Dios. Escuche, una persona que se queda con Dios. Una persona que camina con Dios. Una persona que anda con Dios, hermano, experimentará la protección de Dios, porque dice ahí que el que habita el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y qué bonita es la sombra, amén, hermanos. Yo digo a mi esposa que yo en el invierno doy calor y en el verano doy sombra, amén. Yo sé que no la agarraron, pero está bien. Y algunos de ustedes también. El versículo establece la condición para experimentar la protección de Dios. Habitar al abrigo del Altísimo. Habitar no es simplemente un acto pasajero, sino un estilo de vida. Oh, hermano, que cada cristiano vivamos, hermano, que nuestro estilo de vida sea con Dios. Amén. Hay un cantito poquito ranchero el canto, espero no ofender las convicciones de algunos, pero hay un canto que dice, mis amigos ya no me hablan, porque ando con el rey, porque ando con el rey, porque ando con el rey, mis amigos ya no me hablan, porque ando con el rey, aleluya, yo ando con el rey. ¿Quieren que la cante más o ya está bien? Ah, les gustó. Me quiero aventar de solista ya. Y luego dice el mismo canto dice, mi compadre ya no me habla, porque ando con el rey, porque ando con el rey, porque ando con el rey, mi compadre ya no me habla, porque ando con el rey, aleluya, yo ando con el rey. Y luego sigue el canto y dice, ya mi suegra ya no me habla, porque ando con el rey. Y así sigue el canto diciendo, mis amigos, mi compadre, mis familiares. Pero dice el punto del cantito dice, porque ando con quién, hermanos. Le pregunto en esta mañana, ¿usted anda con el rey, hermanos? Se levanta cada día, hermano, y usted le dice al Señor, Señor, gracias por un día más de vida que me diste. Señor, ayúdame a este día, Señor, vivirlo, Señor, a disfrutarlo, usarlo a lo máximo. Escuche lo que le voy a decir, y no soy hipócrita. Dios sabe que le estoy diciendo la verdad esta mañana. Yo cada vez que me levanto, lo primero que pienso y digo, Señor, gracias por este día, ayuda. Yo le digo al Señor, cada día, hermano, le digo, Señor, ayúdame, y le digo esto, guíame. ¿Por qué? Porque yo quiero habitar al abrigo del Altísimo. Porque si yo habito y vivo, hermanos, mi estilo de vida es con Dios. Tendré la protección de Dios en mi vida. Amén. Pero si no lo hago, entonces no hay ninguna garantía para mi vida. Hay otro canto que dice, sin Dios no podrás caminar. Sin Dios no podrás caminar, porque Él es tu amparo y tu fortaleza. Sin Dios no podrás caminar. Oh, mi hermano, yo no sé
si usted está viviendo, si usted está habitando al abrigo del Altísimo, pero si usted está habitando al abrigo del Altísimo, usted va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Amén, hermanos. Y si no lo está haciendo, yo lo invito a que en esta mañana recapacite y que en esta mañana usted vuelva al Señor. Habitar no es simplemente un acto pasajero, sino un estilo de vida, una elección constante. Que usted cada día elija caminar con el Rey. Que usted cada día elija habitar al abrigo del Altísimo para que usted tenga la protección y la bendición de Dios en su vida, de acuerdo al versículo 1. La palabra abrigo evoca la idea de refugio, de un lugar cálido y seguro. Hermano, qué mejor que un lugar cálido y seguro. Amén. Ahora, yo sé que el hermano Medina no, este versículo no, porque a él le da calor y abre las ventanas, ¿verdad? Yo también soy caluroso y a veces mi esposa está con la cobija, la cobija coreana, la San Marcos, y luego se acaba de comprar una cobija eléctrica. Y me dijo, ¿te quieres tapar? Le digo, no, me voy a electrocutar, no. Yo no quiero morir. ¿Y por qué? Porque yo quito, soy como el ogro. Pero un lugar cálido, ¿qué mejor que un lugar cálido y un lugar seguro? Amén, hermanos. No hay nada mejor para un hogar, una familia, que hermanos varones, de darle a nuestra esposa y a nuestros hijos un lugar cálido y un lugar seguro para nuestras esposas y nuestros hijos. Amén. Jóvenes, varones, esfuércense en darle a su esposa lo mejor, en darle a sus hijos lo mejor. No estoy hablando de riqueza, no estoy hablando de lujos, pero darles un lugar cálido y un lugar seguro. Amén, hermanos. Algo que yo he puesto en mi corazón últimamente, y bueno, yo siempre he tenido el corazón, pero creo que con los años uno va madurando y aprendiendo cosas que antes de joven no sabía. Y yo ahora pienso en darle a la iglesia, en darle a mis hijos, a mis nietos, a la gente que venga, hablando en lo espiritual en la iglesia, un lugar cálido y un lugar de protección. Amén, hermanos. Un lugar cálido, hermanos, dándoles la palabra de Dios, predicándoles mensajes bíblicos de la Biblia. Amén, hermanos. No imponiendo, no regañando, no haciendo a la gente a fuerzas, sino explicándoles la palabra de Dios y orando a Dios que a través de la predicación bíblica Dios haga la obra en el corazón, y nosotros de corazón y voluntariamente, hermanos, decidamos seguir y servir a Dios, hermanos, y ofrecer en esta iglesia un lugar cálido, pero no solamente un lugar cálido a través de la predicación de la Biblia, pero también un lugar seguro. Amén, hermanos, donde las familias se sientan seguras, donde los niños estén protegidos. Amén, hermanos. Lo voy a repetir, donde la gente se sienta segura, donde los niños se sientan seguros, donde vengamos a un lugar donde sabemos, hermanos, que nos van a predicar la palabra de Dios nomás. Y también un lugar donde nos sintamos seguros. Si está frío, que esté calientito. Si está caliente, que haya aire acondicionado. Amén, hermanos. Y si usted cree que está muy frío aquí, tráigase su cobija eléctrica. Pero queremos que se sienta a gusto con la palabra de Dios. Queremos que se sienta a gusto en cuanto a la seguridad, hermanos. El versículo aquí, la interpretación, dice, la palabra abrigo evoca la idea de refugio, de un lugar cálido y seguro donde podemos, ahí le va, encontrar descanso. Hermanos, la iglesia debe ser un lugar para venir a encontrar la paz de Dios y encontrar, hermanos, el descanso de Dios, para animarnos y salir de este lugar, hermanos, a ser mejores personas, a ser mejores cristianos, hermanos, a vivir de una manera mejor para Dios. Amén. Bueno, algunos no están convencidos de eso. ¿Qué quieren que los regañen, hermanos? Amén. Bueno, todo tiene su tiempo, la exhortación también tiene su tiempo. Amén. Por ahí de vez en cuando me avienta un mensaje que, híjole. El otro día me dijo uno de los hermanos que están atrás. No voy a decir cuál porque van a saber que es el hermano Raúl. Y me dijo hermano, el pastor dijo, a veces también se necesita eso. Wow. Pero hermanos, un lugar donde podamos tener, hermanos, a encontrar descanso para nuestra alma.
que podamos encontrar ayuda espiritual, que podamos, hermanos, encontrar el gozo, la felicidad que solamente Cristo la puede dar a través de su palabra, en una iglesia local, en una iglesia donde se predica Cristo, en una iglesia donde lo único que, hermano, que se quiere es ayudarle en su vida espiritual. No es solo un refugio físico tampoco, sino emocional y espiritual. Dios en su infinita majestad es nuestro refugio seguro en un mundo lleno de incertidumbres y peligros. Al vivir en Él, bajo su sombra, encontraremos consuelo y paz que no dependen de las circunstancias externas. Versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Voy a ir un poquito más rápido. Aquí el salmista expresa una profunda relación personal con Dios. Porque él dice: diré yo, ¿a quién? Dice el salmista: diré yo a Jehová. Expresa una profunda relación personal con Dios. Qué importante, hermano, es que cada uno de nosotros tengamos una profunda relación con Dios cada día de nuestra vida. Desde el día que se levanta, el momento que se levanta, hasta el momento que se va a ir a dormir. Amén. Por eso el salmista dijo en otros salmos: en paz me acostaré y así mismo roncaré. Esa es en la Nueva Traducción. En paz me acostaré y así mismo dormiré, dice, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén, hermanos. Esperanza mía implica un acto consciente de depender de Él y no de otras cosas o personas. El problema es esto, hermanos, que a veces queremos depender de las personas. Y no está mal, hermano, confiar en alguien. Y no está mal, hermano, que alguien nos ayude. Y no está, porque a veces sí ocupamos que un hermano nos dé un empujoncito, hermanos. Pero un empujoncito al ánimo, no al matadero, amén. Algunos sí te dan un empujoncito, pero así, boom, una atropellada. No, un empujoncito pero para animarte, un empujoncito, una llamadita, un empujoncito para decirte: hermano, échale ganas, no te desanimes, sigue adelante. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para tu vida. Ánimo, jóvenes, échenle ganas. Dice la Biblia, joven, que el justo cae 7 veces, que el joven cae 7 veces y se vuelve ¿a qué? Anímate, joven. Estás luchando con un problema en tu vida, con una adicción o con algo en tu vida, joven, escúchame. Dios te quiere ayudar, Él te ama y Él te quiere ayudar. Simplemente tienes que habitar a su abrigo, simplemente tienes que tener a Dios como tu confianza y tienes que ir a Él para que Él te ayude. Esperanza mía implica un acto consciente de depender de Él y no de otras cosas o personas. Se reconoce a Dios como el castillo, que es un símbolo de fortaleza y seguridad en tiempos de guerra y agitación. Un castillo representa un refugio impenetrable. Wow. Y así es Dios para el creyente. Amén, hermanos. Él es nuestro castillo. Amén, hermanos. Él es nuestra esperanza, dice: esperanza mía y castillo mío. Hermano, Dios es nuestra esperanza. Hermanos, Dios es nuestro castillo. Él es nuestra fortaleza. Es un símbolo, el castillo es un símbolo de fortaleza y seguridad en tiempos de guerra y agitación. Un castillo representa un refugio impenetrable y así es Dios para el creyente. Es un lugar seguro en medio de las batallas de la vida. Al afirmar que Dios es mi Dios, el salmista también establece una relación íntima, personal, un vínculo que va más allá de la tradición religiosa. Escuche, es una confianza diaria, es una confianza en Dios diaria, es un pacto vivido. Versículo 3, por el tiempo se nos va. Mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Este versículo habla de 2 peligros: el lazo del cazador y la peste destructora. El lazo es una trampa oculta. Cuando alguien dice: le vamos a poner un lazo, está diciendo:
le vamos a poner una trampa. Tenga cuidado porque allá afuera hay gente tramposa. Hay gente aprovechada. Hay gente que quieren ponerle a usted una trampa, un lazo. Y tenemos que aprender a tratar cómo tratar con los lazos. Cómo tratar con la trampa. El lazo es una trampa oculta. Usted no la puede ver. Entonces tiene que usted que prepararse. Tiene usted que protegerse de cosas que usted no sabe que van a pasar. Malas. Cuando un soldado va a la guerra contra el enemigo es tramposo. El enemigo le pone una trampa a los soldados. Y los soldados tienen que aprender a cómo tratar con las trampas para no caer en una emboscada o en una ambush, para no caer en manos del enemigo, porque el enemigo sabe poner lazos, sabe poner trampas ocultas. Nosotros tenemos un enemigo que se llama el diablo, amén, hermanos. Hermano, nuestro enemigo no es el hermano, la hermana de la iglesia. No es aquel que piensa diferente que nosotros, amén. Porque a veces pensamos, hermano, mire, hermano, qué cosas, a veces porque alguien no piensa igual que nosotros, ya lo tomamos como nuestro enemigo y no le hablamos. Y hasta no hermano, no porque alguien no piense como usted o haga las cosas como usted, es su enemigo. No, nuestro enemigo es el diablo, amén, hermanos. Y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El lazo es una trampa oculta, una amenaza que no se ve, pero que está preparada para apresarnos. Es la imagen de la vida llena de tentaciones y engaños útiles que intentan apartarnos del camino de Dios. La peste destructora, por otro lado, es un peligro visible, pero igualmente es mortal. Representa las aflicciones y enfermedades y problemas que afectan a la humanidad. La promesa es que Dios librará al fiel de ambas cosas. Amén, hermanos. No solo de los peligros evidentes, sino también de los que acechan en las sombras. Escuche, la protección de Dios es total. De lo conocido y lo desconocido. Amén, hermanos. Versículo 4, porque el tiempo se nos está yendo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, me gusta aquí, y debajo de sus alas estarás ¿qué? Escudo y adarga es su verdad. Me acuerdo cuando mi abuelita me decía, Toñito, ve, échales arroz a los pollitos. A mí me encantan los pollitos, hermano. Me encanta alimentar a los pollitos porque sé que un día van a crecer y voy a comer caldo de pollo. Gloria a Dios por KFC, por Kentucky Fried Chicken, amén. A mí me gusta Kentucky Fried Chicken. Si un día me quiere dar una gift card, deme una de Kentucky Fried Chicken. Pero no todos, nomás una, ¿ok? Pollo loco, pollo feliz, allá en Nayarit, ahí enfrente de la central, ahí en Tepic, está un pollo feliz. Yo siempre que llego ahí, me voy luego ahí. Y ahí como desayuno, ceno, lo que haya. Y no sé por qué estoy diciendo eso, ya se me fue el rollo aquí, hermanos. Del hambre, lo que el hambre hace, ¿no? Dice aquí que con sus plumas te cubrirá. Y me dicen, ya me acordé, la abuelita. Gracias a mi abuelita. Gracias, grandma, ¿ok? Me acordé. Y me dice mi abuelita, échale, ve con los pollitos y échale arroz para que usted no le puede dar maíz a los pollitos. Tiene que darle arroz, amén. Amén. Molidos así, pinole. Qué bueno ese pinole. Y iba yo, hermanos, pero yo era travieso. Y yo quería agarrar los pollitos, hermano, porque me gustan. Pero llegaba la gallina a defender a los pollitos. Cuidado cuando usted a una mamá le quiere dañar a sus hijos. Cuidado cuando usted quiere regañar a un hijo que no es su hijo y está la mamá de él ahí enfrente. Yo mejor le digo, no lo haga, amén. Porque se le van a echar encima. Y yo no lo voy a defender. Por eso nunca diga nada de alguien de mis hijos enfrente de mi esposa. Porque, hermano, yo no me meto ahí. Y ahí usted se la averigüe cómo le quiere hacer. Oh, no, porque una gallina o una mamá, perdón, hermanas, por ejemplo. Una gallina cubre a sus pollitos con sus alas, amén. ¿Y qué hace un pollito? Y yo cuando quería agarrar los pollitos, hermano,
Ahí andaban los pollitos, corrían así los pollitos, y corrían con la mamá, y solitos se ponían, y la gallina ahí estaba con sus alas, como Superman, la capa. Y esos pollitos, hermanos, se metían abajo de las alas de la gallina, y se sentían protegidos, y nomás sacaban la cabecilla, y me hacían así, con el piquito, como diciendo, na. Y después de eso, me correteaba la gallina y me picaba. Pero yo miraba cómo eran protegidos bajo las alas, ¿verdad? Hermano, cuando un cristiano, hermano, habita en la presencia de Dios y se queda bajo el abrigo del Altísimo, va a morar bajo la sombra del Omnipotente, la esperanza va a ser Dios, su fortaleza va a ser Dios, va a aprender confianza, Dios lo librará del lazo del cazador, hermanos, pero también va a tener la protección de Dios en su vida. Él te librará del lazo del cazador, de la peste del doctor. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa es la protección que tenemos en Dios en nosotros, hermanos. Se refiere al amor, al amor protector de Dios, quien cuida de sus hijos con la misma ternura que un ave cuida de sus polluelos. Debajo de sus alas es una metáfora de la intimidad y seguridad que encontramos en la presencia de Dios, aquel solamente que habita el abrigo del Altísimo. La verdad de Dios es el escudo y adarga, y que significa una defensa inquebrantable. La verdad de Dios es lo que nos protege de las mentiras y falsedades del mundo. Aquí se nos enseña que el amor y la verdad de Dios son las armas más poderosas para enfrentar los ataques de la vida, hermanos. Versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Este versículo refleja una promesa radical. El temor no tiene cabida en la vida de un creyente. Amén, hermanos. No temerás al terror nocturno. Cuando yo era más joven, me daba miedo la oscuridad. Mi padre, cuando era niño, mi padre nos mandaba a mí y a mi hermano Eduardo, porque éramos los más valientes. Bueno, él era más que yo. Y nos mandaba en la madrugada, hermano, a traer los caballos. Y pasábamos por unos arroyos. Decían que ahí la llorona se aparecía. Y decían que en ese arroyo salían hombres colgados. Y yo me lo imaginaba, no era cierto, pero yo me los imaginaba. Tenía un tío que era tremendo y nomás me metía miedo a mi cabeza. Y recuerdo, hermanos, ¿verdad? Que la noche me daba temor, la oscuridad me daba temor. Y aún yo ya de muchacho tenía problemas con la... Y yo dije, a mí la oscuridad no me va a dominar. A mí la oscuridad no me va a controlar. Yo dormía con la luz prendida antes. ¿Y sabe qué empecé a hacer, hermano? Dije, no, yo no me voy a dejar dominar por la oscuridad. El miedo a mí no me va a dominar. Y empecé, hermanos, a apagar la luz cada noche. La apagaba la luz, pero me tapaba con la cobija. Y tuve que aprender, hermanos, a dominar la oscuridad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El terror nocturno hace referencia a los miedos que asaltan nuestras almas en la oscuridad de la noche. Esos temores irracionales o las pesadillas del alma que nos acechan cuando estamos vulnerables. La saeta que vuela del día es la representación de los ataques visibles. Las amenazas abiertas que vienen de los enemigos o de las circunstancias difíciles. Escuche, Dios promete que sin importar la magnitud del peligro, no debemos temer, hermanos, porque estamos protegidos. Amén, hermanos. Ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Se menciona ahora la pestilencia y la mortandad, que son símbolos de las enfermedades y calamidades que afectan a la humanidad, el andar en la oscuridad, que hace referencia a aquellas calamidades que se presentan de manera inesperada, sin previo aviso. Van a pasar cosas en nuestra vida, hermanos, que van a pasar de repente, hermanos, que solamente nos van a avisar. Amén, hermanos. Y debemos estar preparados. Bueno, la verdad que no estamos preparados para eso. Pero cuando pase eso,
Debemos de confiar en Dios y debemos de agarrarnos de Dios. Amén, hermanos. Porque Dios está con nosotros y Él nos puede sacar adelante. Enfermedades que parecen surgir de la nada, accidentes, muertes. Sin embargo, el creyente, ahí le va, tiene la seguridad de que ni estas adversidades, por más que nos rodeen, tienen poder sobre nosotros. Amén. Ahí le va la aplicación para esto. La protección divina es más grande que cualquier mal o calamidad. No es con espada ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Más podemos nosotros que ellos, dijeron los israelitas. Amén, hermanos. Porque es más grande el que está con nosotros que el que está con ellos. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Este versículo refleja la firmeza de la protección divina. Aunque el mal y el sufrimiento puedan estar presentes alrededor nuestro, Dios promete que no nos afectarán. En el sentido, hermanos, de protección eterna. Nos podrán a lo mejor hacer que nos tambaleemos y lloremos por un corto tiempo, pero al final de todo, la luz siempre existe al final del túnel. Y después de la tormenta, viene ¿qué, hermanos? La calma. La imagen de 1000 y 10,000 es una forma simbólica de decir que aunque muchos puedan caer, el creyente fiel será preservado. Porque la protección divina no es limitada ni escasa, es abundante y suficiente para protegernos. Incluso cuando el caos parece rodearnos. Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los enemigos, de los impíos. Este versículo nos invita a una reflexión profunda sobre la justicia divina. Los fieles no solo serán librados de los peligros, sino que también serán testigos de la justicia de Dios en acción. Aquí el salmista nos asegura que veremos cómo Dios recompensará a los justos y castigará a los malvados. Este versículo nos recuerda que aunque a veces no comprendamos las razones detrás del sufrimiento, al final Dios es justo, amén. Y su justicia prevalecerá. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Este versículo recalca la elección personal de hacer de Dios nuestro refugio. Poner a Jehová como nuestra esperanza implica una acción consistente y voluntaria. No es algo automático, requiere una decisión, hermanos, de vivir bajo su protección y sabiduría de Dios. Él es nuestro Altísimo, Él, el ser más elevado sobre todo, el hacer de Él nuestra habitación. Estamos eligiendo vivir bajo su dirección y cuidado diario. Versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios promete que el mal no se acercará a aquellos que se han refugiado en Él. No está diciendo que Dios no nos va a permitir pasar. Dios le permitió pasar a Job por tantas cosas, pero al final de todo, ahí estaba Dios con él. Amén, hermanos. Y aunque vengan a nuestras vidas circunstancias, al final de todo, ahí Dios se hará presente, hermanos. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades o que viviremos sin pruebas, sino que incluso en medio de las pruebas, Dios estará con nosotros. Guardará nuestra paz y nos dará la capacidad de superar cualquier adversidad. La morada simboliza el hogar y la familia. El lugar donde estamos más vulnerables, y Dios promete, incluso ahí dice que estaremos protegidos. Amén, hermanos. Versículo 11, ya estamos casi terminando. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. ¿Qué dice, hermano? Dios ha asignado ángeles, ahí le va. Dios ha asignado ángeles para velar por nosotros. Amén, hermanos.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le ¿qué? De los que le temen. Usted teme a Dios, ahí anda un ángel con usted. No lo digo yo, lo dice Dios, hermanos. No lo podemos ver, pero lo podemos, hermanos. Una ocasión yo estuve a punto, fueron segundos lo que me libró de la muerte en un choque, hermanos, 2 veces. Y yo le voy a decir algo, júzgueme de loco, está bien. Pero yo sentí, hermanos, la presencia de algo, de un ser que estaba a un lado mío. Y se me puso la piel chinita. Y usted no entiende hasta que no le pasa, amén. Yo sentí que algo estaba conmigo, hermano. ¿Sabe qué? Yo creo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, yo creo que era un ángel, hermano, que Dios puso ahí para protegerme, hermanos. Y usted era pastor, pero ¿qué tal con alguien que no pasó así? Hermano, es que Dios hace su voluntad con todos, hermanos. Pero muchas veces vamos a ver la protección de Dios. Dios ha asignado ángeles para velar, ya me lo termino, hermanos, para velar por nosotros, seres celestiales que están constantemente intercediendo en nuestro favor. Este versículo es una muestra de la generosidad divina. No solo nos protege Él mismo, sino que también ha dispuesto seres espirituales para cuidarnos y guiarnos en nuestro caminar. Gloria a Dios por los ángeles, amén, hermanos. Es un recordatorio de que no estamos solos en esta jornada. Versículo 12 dice: Jehová conoce los... perdón, me equivoqué. Y aquí estoy. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Este versículo profundiza en la idea de la protección angelical. Los ángeles no solo nos cuidan, sino que nos sostienen en momentos de debilidad o de peligro. Son un recordatorio, hermanos, de que nuestra confianza debe estar puesta no solo en nuestras fuerzas, sino en la mano protectora de Dios. Si tropezamos o caemos, Él está ahí para levantarnos. Versículo 13: sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón. Este versículo presenta una imagen vivida de victoria sobre las fuerzas del mal. El león y el aspid son símbolos de poder y maldad, mientras que el dragón es una representación del mal más antiguo y astuto. Este versículo nos recuerda que al vivir bajo la protección de Dios podemos vencer incluso a los enemigos más temibles, espirituales o terrenales. No somos vencidos por el mal, somos vencedores en Cristo, hermanos. Versículo 14: por cuanto en mí han puesto su amor, yo también los libraré, le pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre. Aquí expresa una promesa de libertad para aquellos que aman a Dios. El amor de Dios por nosotros es correspondido con bendiciones y protección. Conocer su nombre implica tener una relación profunda y personal con Él, reconociendo su soberanía y su poder. Dios no solo nos salva, sino que nos eleva, nos da dignidad y honra como hijos que somos de Él. Versículo 15: me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dios promete que cuando le invocamos en tiempos de angustia, Él estará allí. La promesa no es solo de libertad, sino también de una presencia constante. Glorificaré implica que Dios nos exaltará y no solo nos libertará de nuestras angustias, sino que nos llevará a un nivel más alto de comprensión y comunión con Él. Gloria a Dios, amén, hermanos. Y termino con el versículo 16, porque ya es tiempo. Los saciaré de larga vida y le mostraré, ¿qué, hermanos? Y le mostraré mi salvación. Finalmente este versículo cierra con una promesa de vida plena, una vida de bendición, inclusive en ocasiones una larga vida y una vida de paz y satisfacción. La salvación no solamente es un acto de libertad, sino una invitación a experimentar la vida en Cristo de éxito y fruto. También aquí habla de vivir una vida llena de propósito y de paz. Y concluye, hermanos, con una declaración profunda sobre la fidelidad de Dios, inquebrantable cada día. Y dice: los saciaré de larga vida
y le mostraré mi qué, hermanos. No solamente Cristo, hermanos, da la oportunidad de cambiar la vida de alguien y bendecirlo, pero también Él quiere salvar a la persona. Él quiere darle la vida eterna también. Si usted está aquí esta mañana y no tiene vida eterna, reciba la vida eterna hoy. Porque Dios le ama y Dios quiere bendecirlo, pero Él quiere salvarlo primeramente. Amén, hermanos. Vamos a orar, Padre.